Amén. Hebreos capítulo 3, amén. Dice así la palabra: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual fue fiel, dice, al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Vamos a considerar estos dos versículos, después continuamos, vamos enganchando por parte. Bueno, dice acá en esta primera parte: considerad, dice, hermanos santos, dice, partícipes del llamamiento celestial. Considerad, dice, al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Recordemos, primeramente, que este libro está dirigido a los judíos. Y vemos cómo lo habla con el lenguaje de la ley, cómo le dice hermanos, cómo le dice santos acá, y participantes del llamamiento celestial. ¿Por qué? Porque tenían un llamado celestial. Y en ese sentido, santo hablaba de fe, hablaba de creer, hablaba de que venían esperando, que venían practicando lógicamente esa espera, esa esperanza, practicando la ley en ese tiempo, ¿no? Pero acá le dice: considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Y cuando dice considerad al apóstol, ¿cuál era el significado? Es el que implanta una doctrina, ¿no? El que implanta una enseñanza. Y vemos que como dice acá, considera al apóstol y sumo sacerdote. Recordemos que el sumo sacerdote era el que entraba en el lugar santísimo, el único que podía entrar una vez al año, y tenía que presentar primeramente los sacrificios por sus pecados y luego por lo del pueblo para entrar puro, para entrar santo. Si él entraba con pecado, ¿qué pasaba? Moría. ¿Cómo sabían que moría? Las campanitas, exactamente, los que sonaban. Entonces, si dejaba de sonar, tiraban de la cuerda, y si lo sacaban arrastrando, lógicamente entró en pecado. Bueno, la cuestión es que acá dice: considerad al apóstol, el que implanta una doctrina nueva, o sea, el mensaje del Evangelio. Os traigo un mensaje nuevo, dice el Señor, ¿no? El Evangelio, que significa buenas y nuevas. Y sumo sacerdote, vemos que lo pone sobre todos los sacerdotes, y dice: a Cristo Jesús, a Cristo Jesús. Acá lo confirma, a Cristo Jesús. Y se consideren, ¿por qué? Porque en ese tiempo el cuestionamiento era: ¿seguimos cumpliendo la ley de Moisés o creemos en esta persona que dice que es el Mesías, que es el Cristo? Y lógicamente en eso estaba la contención. Y dice: consideren, tengan en cuenta el mensaje de Jesucristo. Y dice: el cual fue fiel al que lo constituyó. Al que lo constituyó, ¿quién es? El Padre. Fue fiel, dice, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Así como fue Moisés fiel al Señor, que hizo todo lo que le pidió el Señor, en el sentido de que mandaron a erigir un tabernáculo, figura de las cosas celestiales, lo hizo todo Moisés. Entonces así también, y como lo consideraban fiel los judíos, a pesar que tenía pecado, a pesar de que había fallado con Dios, porque cuando Dios le mandó a golpear la peña, le dijo que golpee una sola vez. Y él golpeó 2 veces. ¿Por qué golpeó 2 veces? La incredulidad, exactamente. Entonces, ¿qué está mostrando ahí? Una vez lo enseñó mi mamá, eso es muy importante. Cuando golpea una vez, lo golpea 2 veces, está mostrando que el primer sacrificio no lo están creyendo. O sea, el sacrificio mismo no lo están creyendo, que están esperando a otro Mesías. Entonces golpea otra vez. Entonces ahí se ve la incredulidad del pueblo hebreo. Y como dice acá la palabra en Juan 17:3, Juan 17:3, dice así la palabra, Juan 17:3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, dice acá la palabra. Entonces, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y ese que te conozcan habla de salvación.
habla no solamente de conocimiento literal, o por letra, o por las leyes mosaicas, sino que está diciendo que vivan esa vida eterna, que sientan la presencia del Señor, que conozcan realmente lo que es la esencia del Señor. Y como dice, al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces vemos acá al Padre y al Hijo. Y el que conoce al Padre, conoce al Hijo, ¿no? Y el que tiene al Hijo, tiene al Padre también. Eso dice la palabra. O sea que está ahí, los dos están mostrando la figura, Padre e Hijo, como una misma esencia. Y dice en Hebreos 6:20. Hebreos 6:20 dice así: donde Jesús entró por nosotros como precursor hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Vemos acá la palabra, donde Jesús entró por nosotros. Entonces, ¿dónde entró por nosotros? Al lugar santísimo, el lugar santísimo. Por eso se rasgó el velo cuando Él murió. Entonces ahora tenemos acceso cara a cara, como dice la palabra, ¿no? Cara a cara le vamos a ver, o sea, en el sentido, está hablando a un futuro, está hablando en el sentido, a ver, ¿cómo decir? Lo ubicamos en contexto, lo está hablando en ese tiempo mirando el sacrificio de Cristo para atrás. Entonces Pablo cuando dice, entonces le veremos cara a cara, está hablando después de la resurrección. Entonces cuando tenemos salvación ya estamos en cara a cara, ahí se rompió el velo y tenemos acceso directo, ya no necesitamos un sumo sacerdote en lo natural, sino que entramos directamente y tenemos relación con Dios. Y como dice, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Sumo sacerdote para siempre. Entonces, cuando Él hizo pacto eterno, Dios con su pueblo, Dios con, vamos a decir, sí, con su pueblo, también está hablando acá que no hay otro pacto, cuando dice pacto eterno, y acá dice sumo sacerdote para siempre, ya no necesita otro sacerdote, sino que el sumo sacerdote establecido va a ser Jesucristo para siempre. Entonces está hablando, no va a haber un nuevo pacto. Según el pacto de la cruz, es que se va a renovar por los siglos de los siglos eternamente. Y entonces ahí está mostrando que el perdón de pecados es lo que nos va a limpiar siempre. Ya es un sacrificio perfecto, un sacrificio eterno. Y si algo está perfecto, ¿por qué tocarlo? Esto está diciendo. Entonces, está perfecto, ¿por qué? Porque nos da salvación, porque nos da la regeneración, porque nos limpia de todo pecado, porque nos da la paz. Entonces, algo que está perfecto, no hay por qué cambiarlo, no hay por qué renovarlo, ¿no? Entonces, hay un dicho en lo común que dice, si algo está bien, no lo toques. Si algo anda bien, no lo cambies. ¿Para qué vamos a cambiar? Entonces, tiene un pacto eterno esto, y como hace efecto en los que creen, entonces, justamente, eso es lo que quiere establecer para siempre. ¿Por qué? Porque tiene ese poder para destruir el pecado. A todos los que creen, dice, Cristo es poder de Dios, ¿no? El Evangelio es poder de Dios, pero para los que creen. Amén. Entonces, ahí es cuando necesitamos nosotros empezar a meditar nuestra condición, a empezar a pedir perdón. Estaba escuchando la prédica de mi mamá, justamente me tocó, ¿no? Porque son partes que nos van tocando, y estaba hablando de que el pueblo en un momento, Moisés se fue al monte de Sinaí y cuando vino con las tablas, se tardó un tiempo, ¿no? Con las tablas de la ley, dice que el pueblo, porque se tardó, que levantó un becerro de oro. Entonces así también nosotros en un momento se tarda en el sentido de pedimos la salida, y como dice el proverbio, esperanza que se demora es tormento de corazón. Entonces ahí es cuando empezamos a hacer nuestra manera, o empezamos a tener interioridad, se manifiesta todas las clases de manifestaciones que están en nosotros por naturaleza. Y en eso que lo descubrimos tenemos que pedir perdón para que nos vaya perfeccionando y para que nos podamos sostener en el camino, porque sabemos por la palabra, porque esas manifestaciones internas están, y a pesar de eso nosotros le vamos pidiendo perdón, ¿para qué? Porque la palabra ya está revelada en nosotros. Entonces, al tener conocimiento de la voluntad del Señor, que nos tenemos que en la adversidad sostenernos, porque eso es fe, hermano, eso es fe, sostenerte en la adversidad, no huir de la prueba, sino que pelea la buena batalla de la fe, como dice la palabra. Entonces, ahí tienes que pelear por todo lo que Cristo te quiere dar, te va dando,
porque Satanás nos quiere hacer extraviar del camino. Quiere que ignoremos las luchas, las pruebas, nos quiere hacer desviar, nos trae cansancio, y ese cansancio trae desaliento, y ese desaliento viene y trae incredulidad, por supuesto, trae incredulidad, y nos quiere apartar del camino. Entonces ahí es cuando tenemos que empezar a pedir perdón, que no le soltemos la mano al Señor, que nos dé fuerza para seguir, que aumente nuestra fe. Señor, perdóname, porque es grande mi incredulidad. Tengo un poco de fe, como decían los apóstoles, aumentanos la fe. Tenemos un poco, pero no es suficiente para vencer. Muchas veces nuestra fe pequeña, o se acaba la fe, se agota, y tenemos que ser renovados otra vez. Entonces ahí, Señor, dame fuerza para poder sostenerme, porque esta queja quiere decir incredulidad, quiere decir descontento. La palabra dice otra cosa, que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Sin embargo, está la incredulidad. Está la incredulidad, y en eso tenemos que ir confesando para mantenernos en el camino. A ver, algunos se sostienen más y otros menos, pero en las luchas y en las pruebas, ahí es cuando se ve el creyente fiel. A ver, en la bendición, porque hay muchos que confunden, tienen las bendiciones materiales, vamos a decir, entonces eso es sinónimo de fe para ellos, sinónimo de fe. No, yo estoy bendecido, yo no estoy mal, no me falta nada. A ver, lo mide por lo material. Lo mide ¿por qué? Porque también no tiene problemas. Pero cuando pasás por las tinieblas o el valle del desaliento, ahí realmente se ve la fidelidad, ¿no? Porque esto yo lo pongo en un ejemplo natural. Una mujer que se casa con un hombre rico que la trata bien y no le falta nada, y yo calculo que nunca lo va a dejar, siempre lo va a amar. Eso como los jugadores de fútbol que son estrellas, todos abrazaditos, y más vale si tenés millones en el banco, tenés la vida hecha y la de tu familia para siempre. Pero el tema está cuando pasás las malas, que económicamente no estás bien, y económicamente, y vamos a hablar de cualquier tipo de cosas que pasen en el camino. Ahí se van a ver, por ejemplo, las esposas fieles, en el sentido de que están al lado del marido, no por interés, sino por amor. Y ahí se va a ver la ayuda idónea, que en vez de hundirlo, va a tratar de apoyarlo para que salgan hacia adelante los dos juntos, ¿no? Entonces, así es nuestra relación con Dios muchas veces, o es una o es otra. Se puede mantener uno por la palabra, que la palabra dice, a pesar de, entonces, que te prueba en el momento de esa lucha, circunstancia que te manda, entonces, probada vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, se halla en la alabanza. Y es bueno que un marido, por ejemplo, por decir, la está pasando mal económicamente, y en lugar de hundirle a la mujer, que le diga infeliz, que no servís para nada, o que lo quiera cambiar, o que lo abandone directamente, o que lo eche de la casa, que lo apoye. Entonces, se va a sentir más fuerza, porque ya tiene una lucha interna en sí, un conflicto en la cabeza. Pero va a tener más fuerza porque tiene un apoyo que en eso, a ver, se va a sentir acompañado y van a poder enfrentar los dos. Mejores son dos que uno, dice la palabra. Por eso es bueno en el matrimonio también pelear los dos juntos, luchar los dos juntos, apoyarse los dos juntos en el sentido de humillación. Bueno, vamos a orar a Dios, vamos a pedirle a Dios, y entonces ahí es que Dios va a responder también. Y digo esto de enseñar un poco embarullado, pero en ese sentido muchas veces tenemos un poco de eso, pero también tenemos un poco de la mujer interesada. Porque nos gusta pasar necesidades, uno opta de una manera, dejan el camino de Dios. ¿Por qué? Porque como dice ese versículo, pidieron comida a su gusto. Entonces Dios le dio. Y dice, aún todavía estaba la carne en su boca, entre sus dientes, dice, cuando se levantó la ira de Jehová sobre su pueblo. Entonces le mandó ese castigo, le mandó el castigo, y cayeron muertos no sé cuánto. Bueno, la cuestión es que muchas veces, en vez de pedirle la fe para poder sostenernos, pedimos la bendición, que bueno, está bien dentro de todo, ¿no? Pero no lo podemos forzar. Si yo no tengo la bendición este año, dejo. Dios no existe. ¿Por qué? Porque no me apoya, y así, asá. Y como predican muchos predicadores, si tu pastora está así,
Entonces, ¿qué te puede dar? O sea, en el sentido de lucha. Está luchado, le falta económicamente, o está enfermo, está pasando una etapa de lucha, hay predicadores que dicen, no te puede dar nada. O sea, tenés que estar bendecido, tu pastor tiene que estar bendecido, dice, en lo material. Pero, ¿a dónde se ve la fidelidad? Sí, justamente nos está hablando en lo que falta, el Señor nos prueba, en las luchas, en las dudas, y nos somete en ese tratamiento, podemos decir, en ese crisol que nos va a doler, y ahí es cuando tenemos que empezar a pedir, que nos dé fuerza para no abandonar el camino, que podamos sostenernos, porque la palabra de Dios ya está revelada en nosotros. Y bueno, cuando está revelada y nosotros vamos pidiendo perdón, entonces no podemos ir contra nuestra voluntad. A veces por enojo nos vamos, pero sabemos que el camino es la verdad. Sabemos que este camino es la verdad. Entonces hay otros que se sostienen y van pidiendo perdón y se van sosteniendo. Y hay otros que directamente abandonan con el enojo en su corazón. ¿Dónde está Dios? Dios no me apoyó, Dios esto, Dios mentiroso, Dios apoya a los impíos. Ellos dicen, como dice el versículo ese, descienden a la sepultura, robusto, con bendición, con tranquilidad, con paz, dice, a su sepultura. No son castigados, no conocen el sufrimiento. Entonces parece que Dios es injusto muchas veces, ¿no? Es decir, uno actúa bien o trata de actuar bien en lo que le pide Dios, en lo que tiene discernimiento. Y otros, mientras tanto, que ni siquiera ponen un mínimo, ¿no? Porque exigen más que pedir perdón. Y vos ves que no les toca. Aparentemente no pasan días de males, como dice la palabra, ¿no? Pero ahí está justamente que el Señor nos quiere enseñar a nosotros. Que parece que es injusto todo, pero el Señor nos quiere enseñar en ese trato que no miremos al costado. Quiere enseñarnos fidelidad. Otros pueden estar así, no tienen la palabra revelada, no tienen el crecimiento, no tiene la paz, no tiene el conocimiento. Porque una persona que no pasa el proceso, primeramente, nunca puede enseñar. Nunca puede enseñar en el sentido que no pasó una experiencia, eso es lo que voy, no la lectura de la palabra, por supuesto. Estoy diciendo que no pasó experiencia, está aprendiendo recién. Entonces, una persona que está aprendiendo recién, no le es revelada la verdad o el poder de Dios. No se manifestó la consolación o el poder de Dios para liberación. Entonces, el que va pasando proceso, primeramente, ¿a quién lo llevó al desierto? A Moisés. Lo forjó, lo formó, y después fue todo el pueblo atrás, pero él conocía el desierto para guiarlo. En cambio, el pueblo no conocía nada. Entonces, a veces decimos de nuestra ignorancia, pero ¿por qué yo paso y otros no? Yo estoy obedeciendo. Bueno, te tiene que hacer pasar, ¿por qué? Porque vos sos el precursor, vos vas a ser la guía como instrumento, vas a ser el pastor, entonces tenés que pasar. Vas a padecer necesidad y vos ves que vienen gente, a ver, que viene tal vez hace tiempo, o tal vez no le da el suficiente interés al camino del Señor, el suficiente interés a la palabra, o hace como quiere. Sin embargo, no ven males, a eso que me refiero. Parece que aparentemente a nuestros ojos no le va mal. Pero después está el que le va enseñando el Señor. Pero ¿quién va a enseñar? ¿Quién va a tener experiencia? Uno que ha pasado. Por eso siempre habla la de vejez en la palabra, casi siempre, de madurez. ¿Madurez por qué? Porque una persona que ha vivido todo el transcurso de la vida, ha aprendido, ha llegado a su vejez, y en la vejez está para enseñar allá a otro. Está preparado para enseñar. En cambio, una persona joven, como dice la palabra, cuando el rey fuera muchacho, ¿no? ¿Por qué? Porque te va a enseñar. El muchacho por naturaleza es impulsivo, por naturaleza exige, por naturaleza tiene, por naturaleza se encapricha, hay un montón de cosas. Pero no te va a enseñar de la experiencia, sino que te va a enseñar de lo impulsivo, el tener. Cuando está todo bendecido, está Dios con nosotros. El día que te prueba Dios y ya no tenés, ya no existe Dios, te vas del camino. Esto no es así. Entonces, no hay fe allí, simplemente hay exigencias. Y esto nos quiere enseñar, hermano,
en el camino. Siempre va a ser un proceso complicado, difícil, pero tenemos al Señor para hacernos entender la palabra, los por qué, y la palabra mismo se te revela cuando qué. Cuando pasas la lucha y las pruebas. Algunos creen que los pastores se levantan y tienen toda la palabra ya puesta, que se levantan con el mejor ánimo todos los días. No, la mejor sonrisa no, porque no lo conocen, no conocen su vida. Uno como pastor se levanta, tal vez algunos días sean lindos, pero se levanta con dolores de cuerpo, muchas veces con desánimo, con vacío. La mayor parte espiritualmente tal vez estén de su vida falta de bendición. En lo natural lo estamos diciendo. En lo espiritual puede estar con la presencia del Señor y muchas veces no. No es que todo el tiempo te está hablando el Señor, todo el tiempo te vas a mantener en comunión, pero sí una cosa. Vos sabés que la palabra te dice una cosa y esa la tenés que cumplir. Y eso se llama fe a la palabra. En medio de la oscuridad, las tinieblas te va hablando y te tenés que mantener igual. Tenés que pedirle perdón, porque está la palabra para creerla. Ahí yo le pido perdón para ayudarme a sostenerme, porque cuando me sostengo y voy pidiendo perdón, en el camino y voy cumpliendo el plan de Dios, eso quiere decir que hay humillación, que hay arrepentimiento y que hay fe a la palabra. Por eso lo hago. Si no tuviera fe a la palabra no lo haría, no me sostendría, me iría. Entonces, en esos momentos de dificultad justamente aflora lo que somos y quiere formar la fe en nosotros. Quiere que crezca esa fe en nosotros, nos quiere formar con ese carácter de Cristo, ¿no? A pesar de mantenernos obediencia. Como leímos la semana pasada, que por los padecimientos aprendió obediencia, ¿no? Lo castigaron al Señor, lo maltrataron, pero a pesar de ese dolor aprendió obediencia. Así también nosotros aprendemos lo que es obediencia, lo que es fe, mantenerse al lado del camino del Señor cuando padecemos. Si no padecemos no podemos, o sea, lo vamos a hablar naturalmente, pero no, el que no pasa la experiencia no tiene esa revelación. Dice así la palabra: Hebreos 7:28. Hebreos 7:28 dice así la palabra: porque la ley designa como sumo sacerdote a hombres débiles, pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al Hijo, hecho perfecto para siempre. Vemos, la ley designa a hombres débiles, pero la palabra del juramento, la palabra de la cruz, que vino después de la ley, dice, inmediatamente después de la ley, el pacto de la gracia, el pacto de Jesús, el pacto de la cruz, designa al Hijo, Jesucristo, hecho perfecto para siempre. Y este es el pacto que va a correr para siempre. No se va a acabar este pacto. El pacto de la sangre de Cristo, de ese sacrificio perfecto. Y cuando dice el primer pacto designó a hombres débiles, quiere decir que ya pasó la ley. Y el segundo es el que está en vigencia. Como dice la palabra en el mismo Hebreo, lo nombra, que dice, y lo que está próximo a desaparecer, dice, algo así, está próximo, lo que envejece está próximo a desaparecer o desapareció ya. Y dice, entra el nuevo vigente pacto, que sería el pacto de Jesucristo. Dice acá la palabra, pero la palabra del juramento, ¿por qué? Porque hubo una promesa. Entonces, Dios juró que le iba a dar salvación en el tiempo de la ley, que iba a venir un Mesías. Y como dice, del juramento que vino después de la ley, entonces ya tenemos otro pacto. O sea, la ley ya no corre más. Y dice acá la palabra, designa al Hijo, a Jesucristo. Y esto todo lo va aclarando, ¿por qué? Porque le está hablando a los hebreos, le está hablando a los judíos ahí, como para que crean, le está abriendo el entendimiento de la palabra para que pueda confirmar que Jesucristo es el ungido, es el Mesías. Dice Hebreos 9:11. Hebreos 9:11. Dice así: pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, no hecho por manos, dice acá la palabra,
cuando Jesucristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros. Bienes futuros está hablando de algo espiritual, algo que venía después, y ese es el reino celestial. Ese es donde tenemos la salvación, donde sentimos el descanso, donde sentimos el sosiego, la paz interior. Y como dice acá, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho de la mano, de manos. Entonces, tenemos, hermano, ese tabernáculo, esa presencia del Señor, no hecha de mano. Entonces es algo espiritual que sentimos. Ya no ven como veían los judíos un tabernáculo natural, donde iban, donde presentaban sacrificios, donde adoraban, sino tenían el tabernáculo perfecto. Y cuando está hablando de perfecto, está hablando de lo real. Ya no está hablando de algo que era débil, como dice en el versículo anterior que lo habíamos leído, sino que algo perfecto, algo que tiene poder. Y como dice, no hecho de manos, es decir, esta creación. ¿Por qué? Porque el primero se hizo de mano, lo constituyó Moisés, pero ahora lo hizo, o habla de la misma presencia del Padre, ese reino espiritual. Porque en el tabernáculo ¿qué se presentaba? Aparte del sacrificio, el mismo poder de Dios se manifestaba, ¿no? El mismo poder de Dios. Y en el reino espiritual que se manifiesta, el mismo poder de Dios. Entonces, nuestra alma cuando acepta a Cristo ya está en unión, está en vínculo, y eso es lo que nos hace descansar. Eso es lo que nos hace reposar el alma, nos saca nuestras locuras, esos desvíos que tenemos en nuestra mente, ¿no? Del camino, del querer abandonar, que nos debilitamos muchas veces, que no sabemos qué camino tomar, muchas veces nos desesperamos, nos afligimos, nos angustiamos. Para esto está el mejor tabernáculo, como dice acá la palabra también en Hebreos 9:15. Y por eso Él es el mediador de un nuevo pacto, o sea, ¿quién es el único camino, la verdad y la vida? Jesucristo. Entonces es el mediador, intermediario entre Dios y los hombres. Y dice, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de vida eterna, los que han sido llamados. Entonces el Señor nos llama a todos en este sentido. No es que hay una predestinación, unos son salvos y otros no. Eso es teoría calvinista que un día lo vamos a tocar, sino que el Señor nos llama por su palabra. Él dice que todos quieren que se arrepientan o todos quieran que venga la salvación y procedan al arrepentimiento, ¿no? Así lo dice la palabra. No quiere que nadie se pierda. Él murió por todos, dice la palabra. Y cuando dice todo, incluye a todo ser humano, a toda alma, quiere que crea para apartarlo del sufrimiento. Entonces dice, murió, dice acá la palabra, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces, ¿cuándo te llama Jesucristo? Cuando te presenta la palabra. Cantares 5:2, ¿qué dice? Golpea, ábreme. Amada mía, perfecta mía, ábreme. Entonces golpea. Yo estoy a la puerta y llamo, dice la palabra, ¿no? Entonces, Él llama a todo el que se le presenta la palabra de Jesucristo, está recibiendo el llamamiento para que vayan al reino celestial, para que reciban la salvación. Dice acá, a todos los que han sido llamados reciban la promesa de herencia eterna. Y calculo que todos nosotros, al menos acá que estamos, hemos sido predicados. Entonces, se le presenta la palabra al ser humano y quiere que se arrepienta el Señor. ¿Para qué? Para recibir la promesa. Primeramente promesa, porque Él lo está hablando, y no lo cansemos de reiterar, le está hablando a los hebreos, o sea, a los mismos judíos. Le está diciendo promesa, porque ellos tenían la promesa para salvación. A ellos se les había prometido que iba a venir un Mesías. Entonces, reciban la promesa de herencia eterna. No sé cómo dice la versión esa, porque yo estoy teniendo otras versiones.
Herencia eterna también, sí, porque por ahí dice vida eterna en otro. Bueno, entonces todo por medio de Jesucristo. Él es sumo sacerdote, había un sumo sacerdote en lo natural, pero él era débil y presentaba por él la ofrenda y por sus pecados, pero una vez al año, o sea, ¿podía redimir? No, cada año tenía que presentar, y con todo eso no recibió la salvación. Pero ahora ya tenemos un sumo sacerdote para siempre, le dice el Señor a los judíos, a Jesucristo, y por él vamos a recibir esa promesa que veníamos esperando. Tiempo, años y años que venían los profetas, que venían profetizando acerca de la salvación. 3.3, vamos al 3.3. Dice así la palabra: porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa, por cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Entonces, mayor honra que Moisés dice, tiene el que hizo la casa. Y vemos, como dice, por tanto, mayor gloria tiene, mayor gloria, mayor honra está sobre Moisés, que es estimado cuanto mayor honra tiene que la casa el que la hizo. Entonces, el que la hizo, mayor honra, está sobre todo, dice, porque toda casa es hecha por algunos, pero el que la hizo todas las cosas es Dios. Entonces, mayor honra, ¿quién tiene? Tiene el Señor. Mayor honra también, hizo el sacrificio, lo tiene Jesucristo. Y como dice acá la palabra, 2 Corintios 3.7, 2 Corintios 3.7, dice, y si el ministerio de muerte, que fue grabado con letras de piedra, fue con gloria, de tal manera que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro, que se desvanecía, ¿cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, muchísimo más abundará en gloria el ministerio de justificación, o abunda en gloria, mucho más. Entonces, vemos que tiene mayor honra, mayor gloria, mayor poder, mayor exaltación. Dice, el ministerio de justificación que el ministerio de condenación que habla de la ley. ¿Por qué? Porque la ley condenaba, porque mostraba el pecado, pero no traía salvación. Y como dice acá, el que trae la salvación es Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, lo repetimos otra vez. Yo soy la vida eterna. Entonces se presenta como Salvador y mucho más honra, mucho más gloria tiene, mucho más poder tiene. Entonces, ¿quién es exaltado? El que hizo la casa en lo natural, Moisés, como presentó el tabernáculo, todo lo que erigió, figura de lo celestial, o el que hizo la casa misma. La casa misma refiriéndose a todo lo espiritual, a todo lo que mandó hacer. ¿Dónde se manifestó el poder? ¿Y quién va a tener mayor poder? ¿Dónde está nuestro descanso? ¿Dónde está nuestra casa, nuestra morada? Como dice el Señor, yo iré, dice, y vendré, dice, iré y prepararé morada, y vendré y os tomaré de mí mismo, hablando de lo que habían creído, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, Cristo es nuestra morada, o la presencia del Señor mismo es nuestra morada. Entonces, estamos en la presencia del Padre, estamos con el Hijo, estamos en el reino celestial, esa es nuestra casa. Dice así la palabra, no me voy a extender mucho, se me vienen muchos versículos, pero o si no, no vamos a terminar. Y dice, Éxodo 34, 29. Y aconteció que cuando Moisés descendía del monte de Sinaí, con las letras de las tablas del testimonio en su mano, al descender, Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. Vemos, resplandecía. Y tuvo gloria, dice.
Se manifestaba el poder de Dios con los judíos, se manifestaba en milagros, se manifestaba en prodigios, maravillas, o sea, en el sentido que hacían milagros espectaculares. ¿Cómo que no? Dice, abrió el mar rojo, le dio agua de la peña, extendió mesa en el desierto, hablando por el maná, le puso la nube para guía, la luz de noche que lo alumbrara. Vemos que hacía muchas clases de milagros y tuvo su gloria, pero mucho más abundará en gloria, como dice la palabra, el ministerio de justificación. Y bueno, hoy creo que lo vamos a dejar acá. No, vamos a ver si tengo tiempo. Sí tengo tiempo. Vamos a tocar el 5 y el 6. Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo Jesús, como hijo sobre su casa, el cual casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza y de gloriarnos en la esperanza. Moisés dice en el 5 que fue fiel en toda la casa del Señor como siervo, para dar testimonio de lo que se iba a decir. ¿Y qué se iba a decir? ¿O qué se iba a manifestar? El nuevo reino. ¿Y quién iba a predicar ese nuevo reino? Iba a venir a predicar el Señor otra vez. Se iba a presentar en cuerpo natural, en cuerpo de carne, el verbo hecho carne, dice. La palabra está con nosotros. Entonces, dice, de lo que se iba a decir después. Pero Cristo, como hijo de su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza. Entonces, le está hablando antes, si retenemos, si creemos hasta el fin, si retenemos esa fe, si no desistimos, está diciendo eso. Y el gloriarnos en la esperanza. Entonces, vemos que le habla un antes y habla un después. Y como dice acá en Hebreos 1, 1 y 2, dice así la palabra: Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habló por el Hijo. ¿Vemos? Eso es lo que se iba a decir en el futuro, como dije. Nos habló en estos postreros días, postreros tiempos, últimos días, últimos tiempos antes de ¿qué? Antes de la crucifixión, último tiempo de la ley. Eso es lo que está diciendo. Esos son los postreros días, dice acá. Habiendo hablado de muchas maneras en otro tiempo. Primero habló por quién? Por Moisés. ¿Y cómo habló por Moisés? Por figuras. Porque Moisés no dijo, va a venir un Mesías después. Moisés habló por figura. Entonces en esa figura tenemos que entender que iba a haber un sacrificio perfecto. Que iba a haber un cordero o el Hijo de Dios sacrificado para redención de nuestro pecado. Entonces nos mostraba por figura. Todo lo que levantaba, que era figura de la misma manifestación de la presencia de Dios y el sacrificio de su Hijo, lo estaba mostrando por figura. Entonces así se predicaba la ley, en el sentido que mostraba por figura. No es que salieron a profetizar y decir, va a venir un Mesías a los tantos años. En algunos pasajes se interpreta esas cosas, porque está escrito en Isaías 53, en Salmos creo que 22, está la profecía acerca de la muerte de Jesucristo, de su crucifixión. Pero no hay muchos, digamos, datos. No hay muchos datos, sino que ya se hablaba por figura, entonces se iba interpretando así, como dice acá la palabra. Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, dice, y por quien asimismo hizo el universo. Nos ha hablado. Entonces, Él se presentó como Salvador, como Mesías. En Él tenemos la redención, el perdón de pecado. El que en mí cree, ¿cómo dice? Sí, va a vivir. Va a vivir. Entonces, no va a estar muerto. El que cree. Pero ese creer significa, para nosotros que tenemos una vieja naturaleza, pedirle perdón, que nos dé la capacidad de poder creer. Perdóname, Señor. Tu palabra dice así, tengo que creer en tu palabra, no en lo que dicta mi razonamiento.
La palabra tiene que ser revelada, no lo que yo interpreto. Porque así también los judíos interpretaron todo. Y cuando vino el Mesías, ellos esperaban un Mesías rey, un Mesías guerrero, que nunca iba a morir, porque así lo dice la palabra. Pero interpretaron mal. ¿Por qué? El mismo Señor le dice, mi reino no es de este mundo, se lo dijo a Pilato. Entonces, no va a morir nunca porque siempre va a ser eterno. O sea, va a tener después de... O sea, es crucificado. La resurrección no perece, no muere. El cuerpo puede matar, dice Jesucristo, y el alma no. El alma no perece que está con Dios. Entonces, guerrero, ¿por qué? Porque lucha contra la potestad. Las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Carnales. Entonces es un reino espiritual con lo que luchamos. No tenemos lucha contra carne y sangre, dice la palabra, sino contra potestades. ¿Y quién piensa que va a luchar contra el hombre natural? Librar de todos sus enemigos a Israel. Y ellos están esperando un cumplimiento. Yo diría, los judíos deberían preguntarse en sí por qué ya no tuvieron más profetas después de los 400 años de silencio. Hasta Juan Bautista no lo querían, lo mandaban a decapitar por medio de Herodes, y vemos que ya no tuvieron. Los profetas que profetizaron hasta Juan, dice la palabra, pero ellos no tuvieron en el sentido, ¿quién se levantó como reconocido? Habló hasta ahí, no sé hasta qué libro para ellos, y después nunca más. ¿Por qué tantos años de silencio para ellos? ¿Por qué? Eso deberían replantearse. No se lo replantean. Están esperando que se cumplan esa escritura. Hacen todo por figura. No se pregunta esa figura qué es. No se replantean. Jesucristo sí, un hombre justo. Y tal vez, pero no era. Si no se cumplió lo que dice en la escritura, lo probamos por la Torá, no era. Entonces murió, lo mataron, no vivió eternamente, entonces no era el Mesías. Acá la Torá dice así. Entonces, al meditar o al no ser revelada la palabra, digamos que vamos a hablar, vamos a calcular y tenemos un entendimiento natural que al final no va a resultar en contra. Por eso uno tiene que ir meditando. Por supuesto, va a haber cosas que no entendemos, va a haber cosas que no va a ser revelada mucho después, que necesitamos pasar experiencia, y tal vez vamos a morir con cosas que no van a ser reveladas, porque necesita uno el proceso, y porque la mente del ser humano es limitada también, y como dice la palabra, las cosas que son misterio pertenecen a Dios, ¿no? Las cosas ocultas. Y dice la misma palabra, oh profundidad de la riqueza de Dios, cuán insondables son. Entonces, a ver, siempre hay más para indagar, y es inalcanzable. Entonces, en ese sentido, nunca vamos a conocer, yo creo que toda la verdad, sino la verdad o la realidad lo vamos a conocer después de nuestra muerte. Yo creo que ahí vamos a alcanzar la iluminación, como dice uno, la revelación. Y dice así la palabra, Hebreos 8:5, Hebreos 8:5, a ver, voy a correr un poquito esto. Hebreos 8:5, ahí estamos. Dice así la palabra, los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo. Pues él dice, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que yo te he mostrado en el monte, el cual sirve de copia, dice, y sombra de las figuras celestiales. Copia y sombra, copia y sombra, copia y sombra. ¿Y esto qué en la cabeza? Copia, es una copia. Y cuando dice sombra, no está diciendo la realidad, es la sombra. Por ejemplo, como siempre enseñamos, esta planta está, si yo le pongo una lamparita, va a alargar sombra para un lado. ¿La sombra es la planta? No, es el reflejo simplemente del cuerpo, de la realidad. Y así es la ley, el reflejo de la realidad de Jesucristo. Entonces, es copia, dice, y sombra de las cosas celestiales, de lo real.
de la misma presencia del Señor. Y dice acá la palabra, Hebreos 9, 6, dice así la palabra. Y así como estas cosas están dispuestas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir el oficio del culto. Pero en la segunda parte solo entra el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, o sea, no sin sacrificio, que ofrece por sí mismo y por el pecado de la ignorancia del pueblo. Dando el Espíritu Santo a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Está en pie, o sea, la ley estuvo en pie, pero no se había manifestado todavía la venida del Cristo, la manifestación del Cristo, lo cual es símbolo, dice, para el tiempo presente, es símbolo, la ley es símbolo. La ley es figura, la ley es sombra para el tiempo presente, ahora lo lleva hacia el tiempo después del sacrificio. Según el cual presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. No pueden ser perfectos, no pueden perfeccionar, no pueden tener la salvación y el conocimiento, porque somos perfectos cuando aceptamos a Cristo Jesús. Somos perfectos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Esa perfección de la fe que habla, perfeccionada. Una fe perfecta, ¿qué es? Una fe que ha sido revelada. Una fe inmadura, ¿cuál es? La fe en la ley. En la ley. La fe inmadura, como habla de Gálatas, que hemos tocado ya. Pero después tenemos la verdadera fe, o la fe madura, es la fe que da fruto de salvación. Esa es la fe madura, que está madura, o sea, que cree en algo real. Después lo vamos a tocar bien eso. Y dice así la palabra, 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto que el tabernáculo. Por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación. Entonces, ¿quién está presente ahora? Jesucristo. Lo otro está ausente, lo otro desapareció, lo otro pasó. Esto está diciendo, si algo está presente, lo otro tiene que estar ausente. No puede haber dos pactos. Hay un pacto, hay un acuerdo. Entonces, uno está vigente y el otro ya caducó. Esto está mostrando. Esto está mostrando como hay leyes que están presentes, hay otras leyes que caducan. Entonces, para meter una nueva ley tiene que caducar otra. Y entonces así también, la ley y la gracia son cosas que no están juntas. O sea, uno caducó y era figura simplemente de lo celestial. Ahora entra en la realidad, el tiempo presente, y como dice acá la palabra, Colosenses 2:16. Todo lo cual es sombra y figura de lo que había de venir, dice acá la palabra. Lo que había de venir. Sombra y figura. Vemos que lo confirma otra vez, la realidad es Cristo, y como digo, está Cristo y está la sombra, que es la ley. La realidad es Cristo. Y la ley es la sombra de su cuerpo, es una figura. Amén. Bueno, lo dejamos hasta acá porque no tengo más tiempo. Amén.